Como tú quieras. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angelina Ávila y el día de hoy tenemos un invitado especial en el canal. Tenemos al periodista y escritor Magdiel Torres, que también es amigo de este canal. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de educación. Magdiel, bienvenido a mi canal. ¿Cómo estás? Oye, bastante bien, gracias por la invitación. Saludos a todos los que ven tu canal. Espectacular, muchas gracias. Mira, quería hablar contigo con respecto a la educación en Panamá. Sabemos que ha pasado muchísimas cosas durante estos meses donde se suponía que iba a iniciar un nuevo año escolar y pues nos agarró la pandemia. ¿Cuáles han sido tus pensamientos u opiniones con respecto a cómo se ha llevado la crisis educativa durante esta pandemia? Bueno, yo empezaría diciéndote que no considero que sea una crisis educativa, todavía no hemos caído en esa etapa de crisis porque de alguna u otra manera han seguido los programas corriendo. Hay que destacar que cuando inició la decisión pues, de empezar con el confinamiento, el Meduca inmediatamente empezó un plan, no llamaría de contingencia, pero sí un Ajá. plan, una estrategia para poder llevar esa continuidad educativa, o sea, que nunca se detuvo la idea. Nos agarró muy temprano también en el año, tomando en cuenta de que no teníamos creo que ni 2 semanas de haber empezado las clases normalmente, Casi nada. y efectivamente, o sea, inmediatamente empezó todo esto que estamos viviendo hasta el momento y pues todo lo que hemos visto. El tema de la educación hay que mirarlo en retrospectiva. Hay que tomar en cuenta de que la pandemia no vino a agudizar un problema en la educación, sino a evidenciar que ya teníamos esa crisis. Si bien lo Ujú. recuerdas, el año pasado tuvimos las respuestas del programa o las pruebas que se aplicaron, estoy hablando de PISA, Ajá, unas exacto. pruebas que se aplicaron prácticamente 10 años después de que se aplicaron por primera vez en nuestro país y dieron como resultado que no hemos avanzado absolutamente nada en esos 10 años. En educación, en materia educativa, hemos mantenido prácticamente los mismos resultados, lo cual es preocupante. Entonces, la pandemia más bien lo que vino a hacer es evidenciar, dejar claro cómo ha estado la educación en nuestro país durante, por lo menos diría yo, las últimas 2 décadas, que ha venido en retroceso. Nosotros estamos hablando que contamos con un sistema educativo que prácticamente tiene más de 80 años y no hemos modificado dicho sistema. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que estamos en un modelo que no ha sentado las bases para que se desarrollen políticas públicas en la educación. Sin embargo, con respecto a eso, una iniciativa ha sido el COPEME, que el COPEME viene a ser ese componente que tiene como objetivo eh, dejar claro cuál es la hoja de ruta en la educación Una panameña. pregunta, para las personas que nos están viendo, no saben qué es COPEME. ¿Qué es COPEME? Ok, se desarrolló un plan que se llama, perdóname, no te quiero perder ahorita, Sí, yo sé pero que es un poco extenso. sí, el nombre de COPEME lo que tiene la finalidad es de poder integrar diversos sectores que tienen que ver con la educación. Y me parece Es maravilloso porque es como una mesa de para, diálogo. para- exacto, pero la finalidad del COPEME precisamente, bueno, es el Consejo Multisectorial para la implementación de la excelencia educativa. No, perdón, por el Compromiso Nacional de la Educación. Ok. Perdón. Para la implementación del Compromiso Nacional de Educación. Eso es lo que se me había olvidado un momentito ahí, mis 5 segundos. Mira, el Compromiso Nacional de la Educación es un documento pues, que se crea con la finalidad precisamente de establecer esas políticas públicas, esa hoja de ruta que permita que nosotros podamos llegar a tener esa educación que todos anhelamos. Tomarás en cuenta de que para el 2000 se establece, bueno, las Naciones Unidas establecen lo que se denomina como los objetivos del milenio, que estamos hablando que eran 8 objetivos. Dentro de esos estaba el tema de la alfabetización, y bueno, muy ligado al tema de la educación. Sin embargo, se tomó en cuenta para el 2015 otra agenda internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la Ujú. educación entonces empieza a tomar otro rumbo, que no solamente es educar, sino educar con calidad, perdón. Entonces, se necesita tener esto en cuenta, que no solamente llegar a una escolaridad, sino que también se necesita tener una educación de calidad. En el tema de la educación en nuestro país tenemos que verlo desde esa perspectiva. Ujú. Nosotros sí tenemos una alta escolaridad y una alta, eh,
una baja tasa de deserción en comparación a otros países. Igual sigue siendo preocupante la tasa de repitencia y de deserción, pero lo que más quiero destacar es el punto de que lo que evidenció la prueba PISA del año pasado es que nuestro rendimiento académico no es óptimo. Estamos prácticamente en todos los países que se aplicó la prueba de segundo, pero en la lista invertida. O sea, estamos de penúltimos. Y Magdiel, entonces con este escenario de una educación que no tiene una calidad óptima, los paliativos o las estrategias, vamos a decir las estrategias que han dado diversos sectores, no solamente Meduca, sino también la iniciativa por parte de las escuelas privadas de dar clases en línea, otras escuelas, por ejemplo, las públicas que no tienen de repente plataformas, han implementado módulos que los mandan por PDF, dan clases por WhatsApp, otros han puesto páginas provisionales en Blogspot, tratando de seguir con la educación durante este tiempo de pandemia. ¿Cuáles serían los resultados de todo esto? ¿Crees que realmente ayudaría un poco a todo lo que está pasando? ¿Vendría siendo innovación? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Mira, hay dos cosas que quiero destacar. Primero, con el tema de las escuelas privadas, en mi punto de vista, ellos tienen un compromiso también con los padres de familias que son los que prácticamente sustentan, o sea, que están prácticamente obligados por el tema de que tienen que cumplir con compromisos financieros, pagando las planillas, pagando pues las facturas de luz, etcétera. Entonces, ellos necesitan buscar una manera de poder sostenerse, ya que muchas de esas escuelas, creo que la mayoría, no recibe una subvención por parte del gobierno para poder mantenerse. Por ende, están prácticamente obligadas a poder continuar dando el servicio si quieren pues seguir estando operativas. Entonces, hay que verlo también desde ese punto de vista. Con respecto a las otras alternativas que se han presentado, por ejemplo, por parte del Meduca, hay que ver que... Las clases en la televisión, la radio, o sea... Pero hay que tomar en cuenta que no estábamos preparados. O sea, nadie se esperó esta pandemia y nadie se esperó que se llegara a estas instancias. Entonces, no vamos a decir que se improvisó, pero sí se tuvo que buscar alguna otra alternativa para poder dando ese, para poder continuar con lo que son las clases, continuar con la educación. La educación es muy importante y es esencial. Algo que yo quiero recalcar, remarcar, es que efectivamente si queremos salir de cualquier crisis, necesitamos tener un pueblo preparado. Panamá necesita gente que esté preparada y aquí hay algo muy interesante que quiero plantearte. Y es el tema de Ajá. que las Te plataformas estoy escuchando un educativas, poquito más bajo. disculpa, aquí te quería plantear que las plataformas educativas virtuales o tecnológicas no son algo nuevo. Ya las modalidades virtuales de clases, sobre todo en la educación terciaria, vienen existiendo desde hace mucho tiempo. Eh, Exacto. la educación a distancia, incluso antes de que se diera la educación a internet, pues tenía muchas modalidades. Hay cursos que antes se vendían por videocassette. Estoy hablando de los 90, 80. O sea que esta modalidad de educación a distancia no es nueva, y tampoco la educación por radio ni por televisión. O sea que ya son modalidades que existían y se tienen pues registro de ellos. Entonces, el tema es que ahora estamos en un cambio literalmente de era, no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era y todo ha cambiado, incluso la forma de poder educarnos. Tenemos que darnos cuenta de que la educación va a tomar un rumbo bastante distinto al que pensábamos y tuvo que venir esta pandemia para que pudiéramos darnos cuenta de que la educación muy probablemente va a volverse de una u otra manera distinta. No vamos a estar acostumbrados a que sea un profesor, una maestra quien nos esté enseñando las cosas, sino que ahora Google se convierte en el nuevo profesor y los profesores, los maestros, son los facilitadores o aquellos guías que te van a indicar por dónde o cómo debes hacer las cosas. Nos Sabes damos que ahora cuenta que tocas ese tema, y disculpa que te interrumpa, hay en unas clases que estoy dando en la universidad, me llamó mucho la atención que de hecho así mismo se presentó la profesora de una materia. Me dice, nos dice, yo seré su tutora, ni siquiera se está presentando como una profesora.
y es como, y la educación que estamos recibiendo es virtual, ¿no? Y ella se presenta con esta nueva modalidad de guiarnos por una nueva educación donde tienes que investigar demasiado como estudiante, tienes que leer muchísimo más, y no es como lo que estábamos acostumbrados de ir a un salón de clase y escuchar todo lo que el profesor tiene que decir, no. Ahora también como que la educación va a contar un poquito más de nosotros mismos, de la manera donde buscamos la información y cómo nos nutrimos también. Sí, lo que pasa es que la educación debe servir para varios aspectos y entre ellos está, uno tiene que prepararse para el ser, para el hacer, para el convivir. La educación no solamente se basa en la parte académica, porque tú puedes aprender mucho y ser mal educado. Entonces, la idea es que tú los conocimientos que adquieras puedas utilizarlo en el beneficio de la sociedad y puedas aprender tanto a controlar tus emociones, también a controlar la manera en que te refieres a otras personas. Entonces, De hablamos manera ahora de educación integral. temprana, como el desarrollo de las habilidades blandas toma mucho más importancia y relevancia que antes, porque se ha desarrollado mucho el tema educativo y cómo debe llegar por el tema también de las habilidades, de las personalidades, de las inteligencias múltiples, que no todos aprenden de la misma manera. Entonces, de esa forma, nos damos cuenta que quien se encarga de dar las clases o facilitar las clases debe saber identificar cómo aprende el estudiante o su alumno. Algo también que quiero destacarte es en el aspecto del conocimiento. Un profesor regularmente lo que hace es que transfiere conocimiento a su alumnado. Sin embargo, nos damos cuenta que ahora, gracias a la apertura de la información por medio del Internet, tenemos mucho más acceso a información que nunca antes. Eso Ujú. significa que antes una persona que le tomaba mucho tiempo aprender o adquirir conocimientos y llegar hasta un doctorado, por ejemplo, quizás podía tener muchas competencias frente a un recién graduado del colegio que quizás no conocía muchas cosas. Sin embargo, la tecnología nos acerca a todo ese conocimiento. Estamos en la etapa en la que si tú no sabes algo, escribes en tu celular o le preguntas a Google, le preguntas a Siri, le preguntas a Cortana, dime cuál es la capital de Islandia y se te Exacto. responde. Ni siquiera tienes que buscarlo, le preguntas y te da la respuesta inmediatamente. Estamos en una etapa en la que no necesitas pasar por una escuela para tener información, pero no por eso estamos diciendo que la escuela no sea importante. Ahora tiene que haber una reestructuración completa y debemos entender que tenemos que adaptarnos a los momentos en los que estamos viviendo. Entonces, esta pandemia ha servido para que podamos empezar a expandirnos en cuanto a cómo adquirimos el conocimiento y cómo lo transmitimos. Es importante que ahora podamos ver que tenemos que ser mucho más participativos. Algo muy importante, interesante acá, es el aspecto de la participación de la sociedad civil en el tema de la educación. No es un aspecto que le compete ni a los profesores, padres de familias o al Ministerio de Educación de cada país. Es un aspecto que nos compromete a todos. Nosotros queremos tener países desarrollados, pero no hemos entendido que antes de tener países desarrollados necesitamos tener ciudadanos desarrollados. Entonces el enfoque debe estar ligado al desarrollo humano para poder tener o cerrar esas brechas en nuestros países latinoamericanos, que es la región más desigual del mundo, necesitamos empezar a enfocar, poner nuestros esfuerzos en las personas, sobre todo en las personas más vulnerables. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que sin la educación, al final lo que vamos a tener es un país o una región mucho más desigual y con mucho menos oportunidades que nunca. Exacto. Entonces, necesitamos trabajar bastante, evitar el tema de la deserción y también trabajar mucho en los ciclos de enseñanza. Los ciclos de enseñanza que son muy importantes, cerrar esos ciclos académicos. Un dato importante y preocupante que Ajá. reveló PISA también, que quiero acotar, es que prácticamente más de la mitad de los estudiantes que empiezan la escuela no la terminan. Entonces, Wow. es importante que podamos trabajar en esa parte, ver cómo podemos tratar de que a pesar de las circunstancias que vivimos, que es muy difícil, trabajar para que no se interrumpan los ciclos académicos, evitar que se dé esa deserción masiva que puede ocurrir, trabajar sobre todo sobre las bases, los más pequeños. Los esfuerzos que ha estado haciendo el Ministerio de Educación
que me parece que parecieran algo improvisados, ese es mi punto de vista, perdón. Sin embargo, hay que también ser un poco comprensivo, que no se tenía un plan, como yo lo mencionaba antes, ¿no? Eso es lo que me gustaría también preguntarte. Quiero que brevemente, súper rápido, porque sé que estás súper ocupado, me digas para ti, en poquitas palabras, qué ha sido lo mejor del manejo de la educación durante la pandemia y lo que tú crees que no está tan bien y que podría mejorar. Mira, lo importante es que el Meduca se ha mostrado bastante abierto desde mi punto de vista a las alternativas, a- al apoyo de distintas partes o sectores que tienen que ver con la educación. Prueba de ello está que inmediatamente empezó la pandemia, ellos quizás no tenían una plataforma per se para dar las clases, sin embargo, pues apoyaron a una plataforma que existía, estoy hablando de Ayudinga. Entonces, Ujú. la idea del Meduca es no detenerse y no justificarse, sino buscar la manera de poder salir adelante. Han sido bastante prudentes desde mi punto de vista. La decisión que se ha tomado de instalar mañana viernes esta mesa consultiva intersectorial para Ujú. poder discutir el tema del regreso a las clases. Se ha hablado de un tema semipresencial, que es un sistema que han adoptado algunos otros países para poder regresar a clases. Pero la idea es que pues no se detengan y sigan buscando o mostrando alternativas, pero que tengan impacto. Creo que esa es la parte más importante, cómo poder enfocarse en el impacto. Ujú. Pienso que hay cosas que se pueden hacer. Ahora te digo, está el tema del COPEME, que es en lo que ya te mencionaba, ¿no? El Consejo Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación, eh, que es algo que te digo que es muy desconocido en nuestro país. ¿Para qué sirve el COPEME? ¿Para qué existe? Bueno, precisamente el COPEME, que también está regulado por ley, tiene como la finalidad esa implementación de ese modelo educativo, y el COPEME ya contempla algunas medidas para poder continuar con la educación durante este tiempo de crisis, incluso contempla estrategias y planes post-COVID. Pero algo que nosotros tenemos que enfocar ahorita mismo, y muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso, es que la tecnología es fundamental en el modelo educativo. Ujú. Y no es opcional. Te digo por qué no es opcional. Porque los trabajos, las labores del futuro, los oficios del futuro, o como quieras llamarlo, dependen básicamente del aspecto tecnológico. Entonces, el Claro hecho de que que sí. nosotros podamos entender, tener acceso, las herramientas, los equipos a este mundo tecnológico va a garantizar el desarrollo. Porque el día de mañana, si nosotros queremos seguir siendo competitivos en la región, necesitamos mantener ese nivel, y para eso necesitamos tener acceso y conocimientos en temas tecnológicos. Entonces es indispensable. Y también nos damos cuenta que nos abre otro campo mucho más amplio, porque ahora con el tema de la educación a través de Internet, educación a distancia, pues eh, recorta distancias también, valga la redundancia. Por ejemplo, o sea, tú lo sabrás, aquí en Panamá escuchamos regularmente historias de chicos en las comarcas que dicen tengo que caminar 2 horas para ir a la escuela, 2, 3 horas. Imagínate que tengan internet en casa y una computadora y no tengan que caminar, o sea, no les vas a construir una escuela cerca, pero pueden educarse desde su casa a través de internet. Y eso puede ser una manera también de poder recortar distancias, tanto en la brecha tecnológica que existe, y también en la distancia física que le tomaría pues poder desplazarse hasta su colegio. Eso es una gran alternativa y una gran opción. Claro que Y sí. no es tan cara como construir una escuela, porque es mentira que van a construir una escuela en una comunidad que nada más tiene 2 estudiantes. Entonces, Ujú. hay que tomar todas esas cosas en cuenta y ver cómo realmente se pueden unificar las plataformas, porque las escuelas eh, estatales o las escuelas oficiales, muchas han empezado iniciativas propias, el caso de la Guillermo Endara u otras escuelas más que han hecho sus propias plataformas tecnológicas, pero pienso que el Meduca sí debería trabajar una plataforma propia Sería que como una permita. recomendación. Y qué te iba a decir con respecto ya para ir acabando con esto? em, ¿Qué mensaje le tendrías a los padres de familia, a las personas que educan en casa a los niños? Sabemos de que estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial. Muchas personas todavía estamos trabajando, gracias a Dios, toco madera,
y se nos hace un poquito complicado ingresar a nuestro diario vivir el tema de educación dentro de la casa. Muchos otros de repente no tienen conocimiento, como bien has dicho, hay mucha deserción a través de los años y muchos padres de familia al llegarle el material que los hijos tienen que dar, ni siquiera ellos saben cómo darlo porque no tienen idea. Hay que ser un poquito realistas de que mucha gente ni siquiera hace el bachiller aquí en Panamá, no lo ha terminado. Entonces, esas son como complicaciones que vemos en el camino. Entonces, ¿qué consejo, qué palabras finales le darías a todos los padres que están escuchando y viendo este video? Porque al final del día, eso es mis suscriptores. Somos padres de familia, somos gente preocupada por la educación de nuestros hijos. Y bueno, que al final del día no tomamos decisiones per se, pero sí es una realidad que está afectando todo y queremos salir de esta crisis de la mejor manera posible, porque la pandemia es una crisis, y que nuestros hijos no se vean afectados y la salud mental de nosotros no se vea afectada, porque yo te digo algo, esto para volverse loco. Esto para volverse loco cuando te llega el montón de cosas, te llega el montón de PDF de parte de la maestra, te dice hagan esto, no es sumativo, pero sí es formativo, y tú te quedas como que, ¿en qué tiempo lo hago si tengo que trabajar, señora? Entonces, yo he visto casos de madres de familia en otros países que se meten en los carros a llorar por el estrés que tienen, porque es una sola computadora, son 3 niños. Es algo complicado también para los padres de familia. Entonces, yo quisiera saber si en algún momento de toda esta conversación, ¿qué se ha hablado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué consejo nos darías a todos los que estamos escuchando y viendo en este momento esta entrevista? Bueno, sí, como lo has dicho, el tema de la educación en casa, podríamos hablar que también a veces es un tema estructural. Estoy hablando de que No te si escucho no mucho. se desarrolla, a veces es difícil que el Ok. hijo también se desarrolle porque hay padres que piensan que no tienen los conocimientos y las competencias. Pero yo podría decirte, yo no tengo hijos, pero hay un refrán que es muy famoso que dice que la educación empieza en casa. Y como lo mencionaba anteriormente, la educación va más allá de la parte académica. Yo pienso que eh, quizás no puedes enseñarle matemáticas o reglas gramaticales a tu hijo, pero puedes enseñarle lo que es el correcto convivir y lo que es la disciplina y la responsabilidad. Ah, Entonces, no, sí, claro. Esos temas yo creo que como en- padres ya de per se lo claro, hacemos. Pero entonces la presión esa que recibimos, ¿no? claro, pero eso es algo que hay que entender también. O sea, para poder demostrar o enseñar responsabilidad, primero uno tiene que también demostrar compromiso. Entonces, si tu hijo ve que estás haciendo el esfuerzo por entender la materia y buscas la forma de entender, así sea buscando, sentándote con tu hijo a ver videos, tutoriales en YouTube, para intentar aprender juntos, créeme que él va a aprender más de tu ejemplo y poco a poco él va a empezar a hacerlo de forma autónoma, porque lo vio que tú estuviste dispuesta a hacerlo y él también va a tomar esos pasos. Pero si definitivamente dices, yo no entiendo esto, la actitud que va a tomar el niño es, yo tampoco lo entiendo, y si mi papá no lo hizo, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo? Entonces, yo pienso que primeramente es el tema del autocompromiso, ¿no? El comprometerse con uno mismo y entender que uno tiene la responsabilidad de educar a sus hijos y Ujú. no es la escuela. Porque eso es algo que ha pasado también en nuestro país, que muchos piensan que la maestra es la que tiene que enseñarle todo a los hijos. Entonces mandan a los chiquillos a la escuela y muchos son mal portados y los chiquillos llegan y se quejan y entonces el papá va y le pega a la maestra. Y no, o sea, lo ideal es que desde casa él reciba la formación inicial para poder entender que uno va a aprender cosas nuevas en la escuela, pero lo primordial siempre lo aprende en casa. Entonces hay que empezar por ese lado, o sea, entender que sí, es mucha tarea y todo, y bueno, y a veces abruma, pero por lo menos enseñarle al niño, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sentarnos, vamos a hacer un cronograma, vamos a empezar a trabajar en el tiempo, cómo vamos a dividirnos las tareas. Si no entiendes, bueno, vamos a buscar algo adicional en internet para ver cómo podemos entender esta materia y poder hacer las tareas o las asignaciones. Pienso que ahorita más que nunca es importante. Yo sé que uno está en casa mucho más abrumado porque uno está acostumbrado a tener los chiquillos todo el día en casa y es mucho más difícil porque están todo el día pegados a la televisión, están todo el día pegados al internet, pero hay que hablar y decirles las cosas como son. Hay que explicarles a los niños que estamos en tiempos difíciles, que no son tiempos normales. Muchos niños quizás no entienden que están en casa porque hay una pandemia que está matando gente en todo el mundo.
quizás muchos niños entienden que mucha gente se ha quedado sin empleo, que está pasando tiempos difíciles y que no tienen comida. Entonces hay que decirles cómo son las cosas, que son tiempos difíciles y no hacerlos vivir dentro de una burbuja, porque si bien son niños, pero también deben entender que estos tiempos son tiempos de cambios y tienen que estar dispuestos a trabajar en esos cambios e ir adaptándose a esos cambios que estamos viviendo y definitivamente que ellos van a salir distintos también, al igual que nosotros, pero tenemos que buscar cómo poder plantearles un escenario en el que todos debemos buscar la forma de desarrollarnos de alguna u otra manera. Entonces, te digo, la educación siempre va a empezar en casa, incluso para aquellas cosas que no sabemos, nos va a tocar a nosotros también reinventarnos y reaprender y créeme, no, nos va a tocar ese rol ahora como padres. Te digo, no soy padre, pero tengo un hermano menor con el que me siento y le digo, pues, debemos aprender y entender cómo son las cosas porque la verdad es que el mundo está cambiando, ya cambió y no se pueden hacer las cosas como antes. Y bueno, y prepararlos para lo que se viene, porque realmente cualquiera que sea la modalidad, si es semipresencial, igual el modelo y la metodología probablemente se mantenga por un periodo bastante extenso. Puede ser que por un año o dos, disculpa. Pero el tema es que sí tenemos que mentalizarnos en que no va a ser lo mismo, por lo menos en un corto plazo, a lo que teníamos antes. Así que Claro. no durmamos sobre ese lado de la cama pensando que pronto se va a normalizar la cosa porque no va a ser así. No, ciertamente eso no va a ser así. Sí me gustaría de repente de que, por ejemplo, Meduca, que es más incipiente en tema de educación virtual, tomar ejemplo de la educación privada que ya tiene un poquito más de tiempo con respecto a las clases virtuales, grabar las clases, ponerlas en plataformas para poder ayudar así un poquito a los padres de familia, porque al final del día se le paga un salario a los profesores, no solamente por ponerte el tema ahí, sino también para poder explicarte un poco la clase, ¿no? Porque ciertamente hay temas de que aunque tú busques en internet no los encuentras. Porque el material que se da aquí en Panamá, como bien dice, es un poquito atrasado. No hay literatura más que a veces los libros viejos y las copias viejas de algunos profesores, ¿no? Entonces yo pienso que es el momento adecuado para, tú sabes, pasar todo eso a una plataforma que sea accesible para todos y que en el momento adecuado tú no pudiste ver la clase a las 10 de la mañana, pues esté grabado y lo puedas ver a las 6 de la tarde cuando te desocupas del trabajo. Y que pueda ser flexible. Yo estoy a favor de que la educación en casa, el trabajo en casa, te dé una manera de vivir mejor. Yo tengo 2 años trabajando desde casa y eso ayuda a vivir mejor porque tienes flexibilidad de tu tiempo y no estar amarrado a un horario de trabajo, ¿no? Yo siento de que los cambios son buenos, los cambios educativos son buenos. Yo pienso de que es un momento espectacular para hacer los cambios y de verdad te agradezco todos tus comentarios, Magdiel, toda la información y los nuevos datos que nos has dado a mí y a los suscriptores de que de verdad no sabíamos de que esas cosas están pasando en nuestro país. Y pues nada, si quieres despedirte con unas palabras finales. Pues nada, que la educación debemos tomarla como algo primordial si realmente queremos el desarrollo. Me Ajá, despido con una frase que escuché de un colega, que la educación más que un derecho es un deber. claro. Y, y menos en estos tiempos donde tenemos tanto acceso a información, hay tantos cursos gratuitos. Ujú. Eh, debemos entender que si queremos un país desarrollado, debemos empezar con nosotros. Si empezamos a desarrollar nuestras habilidades, de esa forma, indirectamente apoyamos al desarrollo de nuestro país. No le podemos echar toda la culpa al gobierno. No, Abiertamente te lo digo, o sea, a mí no me van a contratar si no tengo la calificación para algún puesto de trabajo. Entonces no esperemos que sin tomar mi tiempo y dedicación para aprender una habilidad nueva, voy a tener o voy a devengar un salario. Entonces es importante que nosotros tomemos esa responsabilidad de autoeducarnos. Hay muchas posibilidades hoy en día que nos permiten acceder a esos servicios gratuitos de información. Y ponte, si no tienes internet, pues cómprate un libro. O sea, ¿cuánto te puede costar un libro? Y aprende una habilidad nueva. Entonces, excusas siempre van a haber. Y los no, gobiernos... por PDF tú puedes descargar en tu celular y tú puedes leer, o sea, no hay excusa. Sí, exactamente. Eso es algo que la gente quizás no toma en cuenta, pero honestamente hay muchas maneras de instruirse.
yo te dejo con esto. Tomás Edison, que es una de las personas en las que en la historia admiro más por su manera de preparación, fue un muchacho que empezó vendiendo periódicos y lo que ganaba vendiendo periódicos lo invirtió en libros. Y su primer laboratorio fue un contenedor en donde empezó a experimentar y a probar con cosas que leía en los libros que compraba. Entonces, él prácticamente fue autodidacta, pero a pesar de que no tuvo la oportunidad de ir a un colegio porque decían que no tenía la capacidad de poder entender las materias, él veía el mundo distinto. Entonces, no nos cerremos con que yo no fui a la escuela o no tengo la oportunidad de ir a la universidad o esto o lo otro. No, o sea, comprate un libro, bájate un libro gratis, haz algo, búscate un curso en internet y aprende. Y de esa manera te desarrollas tú y también haces que nuestro país crezca. Al final, si esperamos que el Meduca o los gobiernos hagan algo, o sea, va a ser muy difícil, pero si nosotros por nuestra cuenta tomamos la iniciativa de aprender y buscamos cómo poder ayudar a desarrollar algo más allá de nuestra visión, pues definitivamente de esa manera podemos construir el país que todos queremos. Así que ya está en Ay, nosotros. gracias, Magdiel. Mira que ese tema lo podemos hablar en otra ocasión, el tema de la educación continua y cómo ir mejorando tu hoja de vida con respecto a la educación que tú puedas tomar ya siendo, tú sabes, adulto. Ese podemos tocarlo en otra ocasión. Así que bueno, muchísimas gracias, Magdiel, por estar aquí conmigo. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides suscribirte aquí abajito, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y pues comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.